5 historias de carretera, sucesos vividos a lo largo de los oscuros caminos que conectan las ciudades y los pueblos. Situaciones de las que no muy fácilmente se puede escapar. Momentos de desesperación que acontecen mientras se viaja a máxima velocidad. 5 experiencias como la de aquel viajero que recorre el país de puro aventón, hasta la del trailero que conduce de ciudad a ciudad pensando que viaja completamente solo. Conejo Negro te da la bienvenida y que venga la oscuridad. En el número 5, un experimentado conductor necesita urgentemente bajar y estirar las piernas. El descanso. Hago todo tipo de fletes, mensajería y transporte a lo largo y ancho del país, y a pesar de que se cuentan muchas historias aterradoras sobre los caminos y carreteras, hasta esa noche jamás había experimentado algo igual. Habían pasado casi 6 horas desde la última parada que hice. Ya estaba muy cerca de llegar a mi destino. Aún así necesitaba urgentemente tomar un descanso, pues me estaba quedando dormido al volante. Estaba nervioso y cansado. Aguanté 40 minutos más antes de encontrar un letrero que anunciaba una estación con comida y baños. Me relajé un poco y puse atención al costado del camino para no pasarme de la parada. Fue difícil reconocerlo, pues en ese momento en particular la noche era bastante oscura y al lado del camino la señal que mostraba la existencia de una estación solo estaba indicada con la débil luz de un foco que colgaba de una marquesina. Antes de la estación había un amplio estacionamiento vacío, rodeado por altas bardas de las cuales se asomaban frondosos árboles. El lugar no estaba iluminado en lo absoluto, y cuando bajé del camión me encontré inmerso en un parche de oscuridad. A 50 metros, el foco me mostraba la dirección del pequeño local por el cual interrumpí mi camino. Arriba, la gran bóveda celeste. Al frente, penumbras. El viento mecía las ramas de los árboles y estos esparcían un espeluznante ruido en el ambiente. Antes de llegar a la estación, sentí que una persona me alcanzó corriendo desde atrás. Me tomó del brazo y me jaló. Me dijo que no me acercara más. Acaban de matar al dueño. Sentí escalofríos porque cuando escuché la voz no vi a nadie detrás de mí. Casi al instante, escuché gritos de auxilio y un disparo. Regresé corriendo al camión y subí. En menos de un minuto, ya había tomado nuevamente la carretera y sin mirar hacia la estación, me fui de ahí. El susto me quitó el sueño y pude manejar unas horas más sin inconvenientes. Me quedé 2 días en el lugar de destino y salí de madrugada. De día volví a pasar por el mismo tramo de carretera, solo que del otro lado, en sentido de regreso. No podía creer lo que estaba viendo.
Lo que supuestamente era una estación de servicio no era más que un local abandonado. La fachada se veía derruida, no había puertas donde debería haberlas y todos los cristales estaban rotos. El estacionamiento a un lado estaba lleno de hierba crecida y basura. Uno aprende a que solamente hay que hacer escalas en lugares conocidos y a prevenirse con un café desde temprano. En el número 4, un hombre se ha confiado de que los accidentes solo le ocurren a los imprudentes. El árbol. En mis 40 años trabajando tras el volante, no había tenido ni un solo accidente, ni un solo choque o una llanta ponchada. Cuando me tocó la mala suerte, ni siquiera era de noche. En el cielo, el sol apenas rozaba el horizonte. Sin embargo, yo iba cansado. Tenía presente que en cuanto se hiciera de noche, me detendría en un buen lugar para tomar un descanso en la cabina trasera. Más o menos ya tenía ubicado de memoria un restaurante con un amplio patio donde se podía pernoctar. Si no bajaba el ritmo y la velocidad, antes de que oscureciera por completo, estaría llegando a ese punto. En un momento me di cuenta que ni hacia adelante ni hacia atrás se podía divisar vehículo alguno. Lo que sí vi aparecer gradualmente fue un árbol tirado desde la orilla del camino y obstruyendo los primeros 2 carriles. Bajé la velocidad y me cambié a tiempo de carril, superando inmediatamente el obstáculo y sin perder más tiempo continué con mi camino. La claridad en el cielo poco a poco comenzó a diluirse y la noche amenazaba con aparecer en cualquier momento. Kilómetros adelante, a lo lejos vi una sombra vertical reposando desde la orilla de la carretera y hasta el centro del camino. Era un árbol, idéntico al que había esquivado kilómetros atrás, solo que en esta ocasión la poca luz en el cielo lo iluminaba de manera distinta. La sombra que se proyectaba sobre el pavimento lo hacía ver un tanto terrorífico. Volví a disminuir la velocidad y a superarlo desde el último carril. En esta ocasión, las ramas rasgaron el contenedor del tráiler y el sonido que produjo me dio un pequeño susto. Seguí por lo recto del camino y después de media hora me encontré con que se había hecho de noche y, contrario a mi pronóstico, aún no se miraba en la lejanía el esperado punto de descanso. La oscuridad ya se había instalado en el cielo. El ardor en mis ojos, síntoma de desgaste físico, me causó preocupación. Jamás, por ningún motivo, me he atrevido a manejar cansado o con sueño. De pronto, ante mi mirada atónita, unos pocos metros adelante, vi caer un árbol desde la orilla del camino y hasta el carril de en medio. Se azotó contra el pavimento y levantó una pequeña nube de polvo. La sombra que las luces del tráiler proyectaron sobre este no parecían más que aterradoras garras que se aproximaban a mi encuentro. Esta vez, por su cercanía, sería muy difícil maniobrar para esquivar el tronco. Mis brazos se tensaron y mis manos apretaron fuerte el volante. Antes de tomar la fugaz decisión de virar a izquierda o derecha, escuché una voz que me dijo por encima del hombro: ¡Despierta! Inmediatamente después, una extraña fuerza interior me hizo reaccionar, y entonces abrí los ojos. Me había quedado dormido.
al perder la vista del camino y la voluntad del volante. Con todo y tráiler me salí de la carretera, rebasé el acotamiento, destrocé una barrera de metal y circulé varios metros sobre la maleza. En el momento en que abrí los ojos y desperté, vi que ya no viajaba sobre la carretera. Reaccioné y pisé con fuerza el freno. El peso del vehículo impidió que éste se detuviera inmediatamente, además de que la tierra húmeda lo hizo derrapar bastantes metros más. Más adelante, el llano se terminaba y aparecía una pendiente, una vertical abrupta. No me quedó más que girar el volante a la izquierda. Eso hizo que me estrellara contra un árbol. El impacto lo arrancó desde la raíz y lo aventó hacia la carretera. Quedó tirado en medio del camino, ocupando el primero y el segundo carril, como en el sueño. Perdí la noche y todo el día siguiente en la maniobra de desatasco del vehículo. Al día de hoy me pregunto, ¿de quién habrá sido la voz que me obligó a despertar? Sin ese extraño aviso, el camión, las mercancías y yo nos hubiéramos ido al acantilado. Si no se hubiera despertado, habría caído al vacío sin enterarse de su muerte. Dicen que esas son las almas que quedan penando, atrapadas en las carreteras, las que no saben que han muerto. El número 3 le corresponde al primer viaje que hace un matrimonio de extremo a extremo del país. Déjenme bajar. Acostumbro trabajar y viajar a solas. La carretera y la tranquilidad de la noche son mis únicas acompañantes. En un viaje a Oaxaca, mi esposa se apuntó al viaje. Nunca antes la había tenido como copiloto y debo confesar que probablemente ella es la peor copiloto que he conocido. En cuanto salimos de la ciudad, se puso cómoda y se quedó dormida. A mi parecer, eso es lo peor que le puedes hacer a un conductor de tráiler, quedarte dormido a su lado, porque el sueño se contagia. Afortunadamente yo iba muy bien descansado y dejé de ponerle atención. Me puse a pensar en otras cosas. Se hizo de noche a medio camino. La oscuridad en el cielo y la tranquilidad con la que mi esposa parecía disfrutar de su sueño me empezó a pesar. Ese punto en la carretera estaba muy solo. Abrí mi ventana para refrescarme un poco y mantenerme alerta. A 5 kilómetros se anunció un tramo de curvas en el cual era obligatorio estar muy despierto, muy atento y cuidadoso de hacer muy buenas maniobras para no ocasionar un accidente. Unos metros antes de las curvas, mi esposa se despierta en un grito. Me asusta, salto de mi asiento, casi pierdo el control del vehículo. Desde que abre los ojos, no deja de gritar. Manotea, patalea, me pide que me detenga, quiere que la deje bajar inmediatamente. No se calma y no encuentro de otra más que orillar el tráiler y estacionarme en el acotamiento. Bajo la velocidad hasta que me detengo por completo. Entretanto ella no deja de gritar, de estar asustada, de pedir, de suplicar que la deje bajar. Antes de liberar los seguros de las puertas, me aseguro de que no esté soñando. La veo y se ha recorrido hasta el final del asiento. Está totalmente repegada a la puerta, como si entre ella y yo hubiera alguien y ella estuviera evitando que ese alguien se le acercara. Lo único que se me ocurre es gritar también para llamar su atención,
para que me mire y vea que no hay ningún peligro, nada que temer. Extraño, pero funciona. Poco a poco empieza a tranquilizarse. Todavía se ve agitada, pero ya no está gritando. No dejo de cuestionarla, de preguntarle qué ha pasado. Es hasta que puede recuperar el aliento que me empieza a contar, con la voz entrecortada, que despertó para encontrar que había un hombre a bordo, sentado entre los dos. Alguien que se recargó en ella y que la estaba tratando de abrazar, poniéndole sus frías manos en las piernas, en el torso. Yo estaba seguro de que era un sueño. Sin embargo, mi esposa estaba tan alterada que no podía dejar de hablar de ello. Lo describió como un sujeto espantoso, con una máscara de madera cubriéndole el rostro. Llevaba puesto un sucio uniforme y era imposible verle los ojos. La descripción se me hizo aterradora y de solo imaginarlo sentí escalofríos. Detrás de los asientos había una botella de agua. Me volteo y la alcanzo para dársela. Mientras ella le da un sorbo, enciendo el motor para retomar el camino. Prendo las luces del tráiler y estas iluminan la carretera, muestran el inicio de las curvas. Cuando ya estoy de nuevo en el camino, agarrando velocidad, a un costado, lo veo. Son solo unos cuantos segundos, pero está ahí, el hombre que ella describió, con una máscara lisa cubriéndole el rostro. 2 agujeros oscuros arriba de la nariz no permiten que se le vean los ojos. El agujero de la boca revela una sonrisa espantosa. Se me hace extraño que mi esposa no haya reaccionado al verlo. La miro y ya se ha quedado dormida. Lo dejo atrás y mientras se pierde en la oscuridad, por el espejo lo veo despedirse, agitando el brazo. Como dicen por ahí, se le subió el muerto. En el número 2, un joven decide recorrer el país con una mochila, un par de billetes y algo más. El aventón. Nadie supo que viajaría a la frontera de mochila al hombro, pidiendo aventones en la carretera. Cualquiera te dice que es algo bastante peligroso y no están equivocados. Lo es. Cuando no es peligroso, es una grata experiencia. Conoces gente, haces amigos. Yo ya llevaba 2 días de camino, subiendo aquí, bajando allá. Aún me faltaban unas horas para llegar. Lo único que procuraba era que no me agarrara la noche en la carretera. Eso sí es espantoso. No solo peligroso, también espeluznante. Cuando no pasan los carros, en los caminos, a los costados, se escuchan extraños ruidos que pudieran ser aves o animales salvajes. Pero aunque seas muy valiente, no te salvas de un buen susto. No te salvas de que tu imaginación convierta los ruidos en espantosas imágenes. Esa tarde había viajado en los asientos traseros de la camioneta de una pareja por más de 4 horas. En una intersección me tuve que bajar porque nuestros caminos se separaban a partir de ahí. Era tarde y me quedé varado en medio de la carretera, en un punto y a una hora en la que no muchos carros pasaban por ahí. Se hizo de noche y mientras llegaba el próximo vehículo que me fuera a dar aventón, comencé a caminar a un lado del camino,
hasta que de plano se oscureció tanto que no veía ni dónde daba el siguiente paso. Hubo un momento en el que ya no supe ni dónde estaba parado. Solo sentía que el pasto crecido acariciaba mis talones. De pronto, vi un par de luces aparecer a la lejanía. Deslizando mis pies sobre el piso, busqué el borde de la carretera. Las luces se fueron acercando y entonces me puse más cerca del acotamiento, alzando los brazos, tratando de llamar la atención. Era un tráiler que se detuvo unos cuantos metros adelante. Corrí a su encuentro. El hombre que lo manejaba estiró el brazo para abrir la puerta y la empujó. «Suban», dijo con voz grave. «Suban», me dije a mí mismo en voz baja. «¿Tu amiga no se va a subir?», me preguntó el hombre. Miré a mis espaldas y vi a una muchacha. Estaba parada a unos metros de distancia. La luz de la cabina iluminaba un poco su vestido. Al verla, me sobresalté. Me cayó de sorpresa, pues en todo el rato en que estuve esperando un vehículo, no la había notado, no la había visto. De pronto, la mujer se echó a correr hacia la arboleda y se perdió en la oscuridad. Subí al tráiler y el conductor parecía tener la misma mirada de espanto que yo. Arrancó y luego de un rato me dijo: «Es por eso que casi nunca subo a nadie». Y para terminar, una de nuestras experiencias favoritas ocupa el número 1. El conductor de este tráiler hace nuevos amigos y muy extraños, por cierto. Compañeros de camino. Hay un tramo en la México-Tuxpan donde se hace una recta de varios kilómetros. Hay días en que se ven muy pocos vehículos en ese pedazo de la carretera. De noche se ven muchos menos. Yo manejo un tráiler desde hace más de 25 años y antes de aquella noche únicamente había estado en esa carretera solo un par de veces. Recuerdo que pasaba de la medianoche. La recta se veía interminable. Viajaba un poco cansado, pero sabía que llegaría pronto a mi destino. En un momento, una voz apareció en el radiotransmisor de la unidad. Era un compañero que no estaba muy lejos de mi ubicación. Llamaba a tener precaución porque se había abierto una zanja a medio camino. Nos estaba alertando para evitar un accidente. Con la velocidad que se puede alcanzar en esa recta, una abertura como la que describía el otro conductor era una sentencia de muerte definitiva. Identifiqué el kilómetro donde se suponía que estaba la zanja y reduje la velocidad. Efectivamente, era un agujero profundo. Tan solo verlo me provocó escalofríos. Me imaginé perdiendo el control del pesado vehículo y volcado a un costado del camino. Me llevé la mano derecha al rostro y dibujé una cruz. De la que me salvó aquel gentil hombre, pensé. Por el radiotransmisor compartí el mensaje para cualquier otro conductor que estuviera cerca. Nadie respondió. Seríamos los únicos en ese tramo. Más adelante, en una gasolinera lo conocí. Era un hombre robusto y con una permanente sonrisa en el rostro. Mientras yo cargaba gasolina, él salía del mini súper con un café y una cajetilla de cigarros. Supe que era él porque no había absolutamente ningún otro conductor más en la estación. También por su voz. Era un hombre bastante agradable. Antes de que se subiera a su vehículo, le di las gracias. Se despidió y retomó el camino. Miré hacia la carretera hasta que su tráiler se perdió de vista en la oscuridad.
Cuando terminé lo que estaba haciendo, yo también volví a la carretera. No pensé que fuera a encontrarme nuevamente con él en el camino. Circulaba a una velocidad baja. Cuando estuve cerca de él, tuve que bajar la velocidad, me cambié de carril e intenté rebasarlo. Al pasar a su lado, de reojo identifiqué algo que llamó mi atención. En la caja del tráiler había algo. A un costado, una espantosa criatura se aferraba con sus garras del contenedor de metal. No era algo humano, tampoco era un animal conocido, era algo monstruoso. Sus manos terminaban en filosas garras. La piel de su rostro se veía quemada, arrancada del hueso, y su mandíbula abierta dejaba ver una horrible dentadura. Una extraña sensación recorrió mi espalda. Sentí temor como no lo había sentido en mucho tiempo. Pisé el acelerador, pero como en ese momento íbamos de subida, la velocidad no cambió significativamente. Tardé en rebasar al otro tráiler. En un momento, la criatura miró hacia la cabina de mi vehículo, tratando de encontrar su mirada con mi mirada. Llevaba la ventana del copiloto cerrada, pero sabía que ni ese cristal me protegería lo suficiente en caso de un ataque. Esas garras lucían capaces de perforar cualquier material: piel, carne, huesos. Tomé temerosamente el radio y le hablé al conductor. Le dije que si había visto que traía algo colgando del contenedor. El otro hombre tardó en contestarme. Vi momentáneamente su rostro por el espejo retrovisor. Primero se escuchó una carcajada y luego de unos segundos me respondió preguntándome: ¿Tú también lo puedes ver? Solté el radio, dejé que cayera al suelo. Su respuesta me impactó. Es obvio que jamás volví a salir de noche, a manejar de noche. Cuéntanos cuál experiencia te ha gustado más. Suscríbete y comparte esto con tus amigos. Ahora ya sabes un poco más de las cosas que viven aquellos que trabajan el volante, que recorren las carreteras de tu país. En esta pantalla te dejo unas recomendaciones para que escuches inmediatamente después de que esto termine. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.